Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro aceptó las renuncias de Laura Saravia, jefe de gabinete de la Casa de Nariño, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. En un prolongado discurso en la escuela militar José María Córdoba, el presidente defendió a su exsecretaria privada y el uso del polígrafo. Fue enfático en decir que su gobierno no hace interceptaciones ilegales y volvió a criticar al fiscal general, Francisco Barbosa. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Preocupante informe sobre violación al cese el fuego en el país. La Defensoría del Pueblo reveló su 5º informe donde asegura que en los primeros 5 meses del año se han cometido 117 acciones violentas en las que se han visto afectadas población civil y fuerza pública. Cauca, Antioquia y Nariño son las regiones más afectadas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El precio del dólar cerró la semana a la baja. La divisa se cotizó en 4.355 pesos, lo que representa una reducción de 55 pesos frente al promedio de la jornada anterior. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tragedia en India. Choque de trenes deja hasta el momento más de 200 muertos y 900 heridos. Polémica en Ecuador. Presidente Lasso promulga ley que regula uso legítimo de la fuerza para combatir delincuencia. Realizan la primera transmisión en directo desde Marte a la Tierra, como nunca antes se había visto. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Grave tragedia en India. Al menos 207 personas murieron y más de 900 están heridas por un choque de trenes. El accidente se produjo a unos 1.600 kilómetros de la capital de India, Nueva Delhi, en el estado de Odisha, cuando un tren de pasajeros de la compañía Coromandel Express embistió de frente a otro que transportaba mercancías y que a su vez derivó en el descarrilamiento de varios vagones en la vía opuesta, también golpeados por otro tren de pasajeros. El aparatoso siniestro dejó más de 2 centenares de personas sin vida y más de 850 heridas. Imágenes difundidas por las redes sociales muestran una quincena de vagones tendidos en las vías y a cientos de personas a su alrededor intentando rescatar a quienes quedaron atrapados. También se conocieron videos de uno de los trenes por dentro en los que se puede apreciar la destrucción total y las pertenencias de quienes iban a bordo por todos lados. मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा इधर, बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। El primer ministro Narendra Modi lamentó esta tragedia y expresó sus condolencias con las víctimas y sus allegados. Polémica en Ecuador luego de que el presidente Guillermo Lasso promulgara una ley que regula el uso legítimo de la fuerza para combatir la delincuencia y la violencia que azotan la nación desde hace meses. Con la firma del decreto 755, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso aseguró que el país dio un paso importante para mejorar las condiciones de policías y militares para actuar en defensa de los ciudadanos y proteger las libertades. Con este decreto, Lasso reguló el uso legítimo de la fuerza por parte de estas autoridades en respuesta a la grave situación de inseguridad y violencia que atraviesa esta nación desde hace varios meses. Esto al legislar el uso de munición real por parte de los agentes que podrán disparar a un sospechoso sin que éste haya abierto fuego contra ellos antes. Para el mandatario es absurdo que un policía o un militar deba esperar a que el delincuente le dispare para actuar. En respuesta a las agudas críticas que ha generado este decreto en varios sectores civiles que no descartan posibles consecuencias negativas de este permiso, mientras el gobierno advierte que esta legítima fuerza solo se utilizará contra un 1% de la población, asegurando que quienes deben estar preocupados por este reglamento son quienes cometen delitos y quieren vivir por fuera de la ley. Lasso también declinó oficialmente su interés en ser candidato a las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, que se celebrarán luego de que el gobernante disolviera el Congreso para evitar su destitución en un juicio político.
Asesinaron a sangre fría a uno de los más importantes fiscales en Ecuador al salir de una audiencia cerca de Guayaquil. Sicarios lo acribillaron en la localidad de Durán, una de las zonas más violentas del país, donde investigaba un homicidio. El hecho se produjo luego de salir de una audiencia de juicio contra 2 procesados por asesinato y en el mismo día en que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció que recibió amenazas de muerte. Estados Unidos generó 339.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, una cifra superior a la esperada. Sin embargo, el desempleo volvió a subir y se situó en 3.7%. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que se crearon 339.000 empleos en mayo frente a los 190.000 estimados por expertos. A pesar de la fuerte contratación, el desempleo volvió a subir y se situó en el 3.7% en mayo, después de 2 meses consecutivos, marzo y abril, en el que disminuyó. Se suman así más de 2 años de crecimiento de los puestos de trabajo, a pesar de la subida de las tasas de interés contra la inflación y la inestabilidad bancaria. La creación de empleo se centró en los servicios profesionales y comerciales, el gobierno, la atención sanitaria, la construcción, el transporte, el almacenamiento y la asistencia social. El informe indicó que el mercado laboral sigue fuerte y ofreció más pruebas de que la economía está lejos de una recesión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el proyecto de ley para evitar el incumplimiento de pago y eliminar el techo de la deuda al menos por 2 años es una gran victoria económica para la nación. Después de la aprobación en el Senado estadounidense de la ley que suspendió el tope de la deuda, el presidente Joe Biden destacó la importancia del proyecto de ley como una medida responsable. Passing this budget agreement was critical. The stakes could not have been higher. If we had failed to reach an agreement on the budget, there were extreme voices threatening to take America for the first time in our 247-year history into default on our national debt. Nothing would have been more irresponsible. El acuerdo pasó después de tener 63 votos a favor y 36 en contra, sorteando el último paso legislativo antes de obtener la firma del presidente. Biden también le agradeció a todos los líderes de ambos partidos que hayan logrado aprobar la medida con rapidez y afirmó que la firmará mañana. I want to thank the members of Congress who voted to pass this agreement, which I'm going to sign tomorrow and become the law. Con el proyecto de ley, Estados Unidos resuelve en gran parte su situación financiera y respira con tranquilidad al evitar la suspensión de pagos. Al menos 2 personas murieron y 21 resultaron heridas en un bombardeo contra la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. No cede la presión apenas unas horas después de que el ejército ruso confirmó haber frustrado con su artillería y su fuerza aérea un intento de invasión ucraniana en Belgorod, una región fronteriza rusa que ha sido blanco de una inédita ola de ataques y donde al menos 2 personas murieron y 21 resultaron heridas durante el más reciente bombardeo que surgió como respuesta a 6 días consecutivos de ataques de Moscú contra Kiev, la capital ucraniana. Rusia por primera vez está sintiendo el impacto de la guerra en su territorio y de tal manera que las autoridades de Belgorod ordenaron la evacuación de más de 2.500 personas para alejarlas de la frontera con Ucrania, nación que asegura estar ultimando una gran contraofensiva para recuperar los territorios conquistados por Moscú durante su invasión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió al líder de Chechenia y sus milicias a continuar con la invasión a Ucrania en reemplazo de los mercenarios del grupo Wagner, tras los duros cuestionamientos lanzados por el líder mercenario que evidenciaron diferencias internas en momentos en los que se espera una inminente contraofensiva ucraniana. El líder de la República Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció que las unidades de sus fuerzas especiales Akhmat han comenzado una ofensiva en las regiones de Donetsk, Zaporilla y Gerson en el este y sur de Ucrania. Esto tras la retirada del grupo de mercenarios Wagner de la ciudad ucraniana de Bakhmut, la cual evidenció las diferencias entre su fundador Yevgeny Prigozhin y el Kremlin en un momento en el que la contraofensiva ucraniana parece inminente. Durante meses, Prigozhin arremetió duramente contra el Ministerio de Defensa ruso, advirtiendo que Moscú no le envió el armamento necesario para sus operaciones y de hecho una vez sus tropas fueron reemplazadas por las fuerzas de Kadyrov, Prigozhin cuestionó la capacidad de las fuerzas chechenas para capturar la totalidad de la provincia ucraniana de Donetsk. Esto mientras Kadyrov, que gobierna desde 2007 y se llama a sí mismo un soldado de Putin, también le apuesta a la polémica con Prigozhin para tratar de ganarse aún más la confianza del presidente, de quien depende totalmente. Se realizó la primera transmisión en vivo desde Marte a la Tierra.
un hecho histórico. La Agencia Espacial Europea transmitió durante 1 hora imágenes de Marte como nunca se habían visto, mostrando colores desconocidos del vecino planeta. La emisión se dio con motivo de los 20 años de la misión Mars Express. Y más sobre tecnología. La tecnología de cancelación de ruido activa se ha convertido en una característica vital para los audífonos inalámbricos. Los auriculares y sistemas de sonidos inalámbricos han experimentado una gran evolución y ahora incorporan características innovadoras para optimizar su funcionamiento y garantizar a sus usuarios una excelsa experiencia de sonido en cualquier entorno. Una de ellas es la cancelación de ruido activa, una tecnología fundamentada en la teoría de interferencias de ondas que utiliza tanto el hardware como el software de los audífonos para minimizar por completo el ruido externo y centrar al usuario en lo que quiere escuchar. Como es el caso de los Huawei FreeBuds 5, que incorporan 3 micrófonos, 2 externos y 1 interno, que trabajan juntos para captar eficazmente el ruido y suprimirlo con otras ondas emitidas por los auriculares, que también cuentan con un algoritmo de red neuronal que optimiza en tiempo real una amplia gama de frecuencias, ajustando el sonido al canal auditivo de cada usuario. A lo que se suma la cancelación pasiva lograda con el diseño de estos audífonos, que tienen una forma única de gota que busca proporcionar una experiencia de uso mucho más cómoda y ergonómica. Muy buenas noches. En medio de una de las más graves crisis políticas que haya enfrentado el presidente Petro desde cuando asumió el poder, se encuentra el escándalo que surgió por las chuzadas. El senador Alexander López, del Pacto Histórico, muy próximo además al jefe de Estado, asumirá la próxima semana la presidencia del Congreso. Él se encuentra en la ciudad de Cali. Senador, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué opina usted de todo este enredo que ha estallado? Yamid, muy buenas noches. Bueno, pues es lamentable que se hayan presentado estos hechos. Hay demasiados comentarios, pero también hay demasiados hechos que deben ser investigados a la mayor prontitud. Esos hechos que hoy conoce el país y que han motivado en estos últimos 3 días, en primer lugar, un manto de dudas sobre nuestro gobierno y sobre nuestro presidente, y que han generado también ante la opinión pública todo tipo de comentarios. Lo primero que tengo que decir es que nuestro gobierno es un gobierno íntegro. Nuestro presidente Gustavo Petro es un hombre honesto y es un hombre que ama profundamente este país. Y es doloroso que eso le ocurra en medio tal vez de una confrontación entre 2 personas muy cercanas al gobierno, y eso pues naturalmente genera pues toda esta crisis que se está presentando ante la opinión pública. Pero creo que nuestro gobierno es más que esa situación que debe trascender a los órganos de control, y nuestro presidente ha venido tomando decisiones duras, fuertes, y lo que nos corresponde, como él ha dicho, es continuar con nuestro compromiso de cambio, de garantizar la paz para nuestro pueblo y de mejorar las condiciones de vida de la gente aquí en nuestro país. Senador López, ya por parte del Senado que usted presidirá desde el próximo martes, se ha anunciado que será citado el ministro de Defensa para hacer un debate sobre el tema del cual estamos hablando. Con la siguiente pregunta, no sé si usted tendrá una aproximación a la respuesta. ¿Quién ordenó las chuzadas? Yamid, y le hablo a usted y a través de esta oportunidad que nos da los medios de comunicación. Creo que es oportuno ese debate, es un debate que necesita Colombia, porque estoy absolutamente seguro que la orden no la dio el presidente y la orden tampoco la dieron las personas más allegadas a nuestro gobierno.
Esa es la gran tarea que tiene hoy la Fiscalía General de la Nación en una investigación transparente, idónea y urgente, quien debe entonces establecer quién dio esa orden. Nosotros, Yamid, y usted lo conoce, toda la vida hemos luchado contra esta violación a los derechos humanos. De hecho, el propio presidente de la República fue escuchado de manera ilegal, lo mismo nuestro ministro de Defensa. O sea, si alguien conoce el horror de esas intersectaciones ilegales, somos nosotros, que fuimos víctimas de ello. Por eso jamás intentaríamos al menos pensar en una acción de esas. Nosotros hemos llegado a este país como gobierno, como Congreso, a cambiar esos años de terror y de horror que se vivieron en nuestro país. Y ese debate es muy pertinente. Y ese debate se convierte en una gran oportunidad para que nuestros funcionarios de nuestro gobierno, en cabeza de nuestro ministro de Defensa, le den la cara al país y podamos entonces endilgar responsabilidades a quien le correspondan. Ahora mire, senador López, el presidente decidió esta tarde el retiro de sus cargos de la doctora Laura Sanabria como jefe de gabinete y del doctor Armando Benedetti como embajador en Caracas. Aparentemente retiro temporal, aparentemente, mientras ellos se dedican a defender pues, sus actuaciones en este escándalo. ¿Usted qué opina de esos retiros? Lo primero, eso demuestra el talante de nuestro jefe de Estado, de nuestro presidente. Lo primero es reconocer que hay una gran preocupación con estos hechos, que no los vamos a ocultar y todo lo contrario, estamos buscando que se sepa la verdad. Lo más prudente, como ha ocurrido, la renuncia de la doctora Laura Sanabria, del embajador Benedetti, son hechos importantes que indican que el país debe saber que nuestro presidente no va a tolerar ninguna duda, no va a tolerar ningún acto posiblemente irregular que se haya presentado, y es por eso que se toman estas decisiones, se aceptan las dos renuncias para que los órganos de control, sin ningún tipo de interrupción, puedan investigar y puedan llegar a la verdad, que es lo que reclama el país. Ahora, el asunto, senador López, es que nada quedará claro a la opinión pública mientras no se sepa quién ordenó las chuzadas. Porque el general Salamanca, director de la policía, expidió anoche, como usted bien lo sabe, un comunicado en el que dice pues, que la fuerza pública fue engañada con un argumento mentiroso, y era que iban a buscar alguna relación con personas vinculadas con el clan del Golfo. Pero el fiscal Barbosa dijo esta tarde, como usted también lo sabe, que eso no es así. Entonces uno queda francamente pues a oscuras. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Quién decidió las chuzadas? Si no fue la misma policía, o fue engañada la policía, pero el fiscal dice que no fue así. Yamil, si el fiscal deja de ser el jefe de la oposición y se dedica a cumplir la Constitución política y a hacer la investigación con la competencia que tiene, ¿sí? Con todos los recursos técnicos que tiene a su mano. De hecho, el presidente de la República, el mismo día que se presentó la orden de visitar Palacio de Nariño para tomar algunas pruebas, no puso la más mínima objeción y permitió que se dieran todas las investigaciones que hoy están arrojando estos elementos que hoy conoce la opinión pública. Pero el fiscal debe actuar es a través de las herramientas que le da la Constitución y a través de los pronunciamientos oficiales que le corresponde. Pero el fiscal se ha dedicado a dar ruedas de prensa y no a dar resultados.
Yo le hago un llamado al fiscal general de la Nación para que avance en la investigación con los técnicos que tiene. Las órdenes tienen que haberse dado, Yamid, porque en eso pues nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, alguien dio la orden de hacer esas chuzadas y esa persona está ahí. Y la función de la fiscalía es llegar hasta esa persona que dio la orden y también hasta los funcionarios, si lo hay, que están comprometidos con este acto, como lo hemos dicho, violatorio de los derechos fundamentales. Para que usted, doctor López, me responda después de comerciales, ¿qué es lo que pasa con el Congreso desde cuando se produjo la crisis de la coalición de gobierno? ¿Por qué el Congreso está caminando a media marcha? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es, doctor López, lo que está originando esta media marcha del Congreso? A ver, Yamil, la verdad es que el Congreso no está a media marcha. Nosotros venimos en nuestra agenda de gobierno que le propusimos al país y por la que votaron casi 12 millones de colombianos. La reforma tributaria que propusimos fue aprobada y es una reforma tributaria que no gravó a la clase media, no gravó a los más pobres, no gravó alimentos, sino que gravó a los grandes poderes económicos de este país. Y con esos recursos vamos a llevarlos a hacer inversión social, porque esos recursos van a entrar después del mes de agosto. Ahí vamos a empezar a aterrizar nuestras propuestas y nuestro programa. Fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, plan de desarrollo de más de 300 artículos, de 1.156 billones de pesos para los próximos 4 años. Hay 2 reformas que están en permanente discusión, como es la reforma laboral, como es la reforma pensional y también la reforma a la salud. Me faltaba allí. Entonces, a mí son 3 reformas de fondo muy importantes que están paradas justamente porque afectan los grandes capitales que han controlado históricamente a este país. De eso se trata, Yamid, esa operación tortuga que nos han aplicado, y no es una operación tortuga que se le aplica al presidente Petro ni a la bancada del pacto, es al pueblo colombiano que hoy requiere de estas 3 reformas para mejorar sus condiciones de vida. Y nosotros hemos sido tercos en avanzar en esas reformas porque sabemos que con estas 3 reformas las condiciones de vida del pueblo colombiano van a mejorar, Yamid. Pues pero mire, senador López, con todo cariño y respeto, esa operación tortuga a la que usted se acaba de referir y me acaba de aceptar, fue lo que yo le pregunté, que el Congreso estaba marchando a media marcha en operación tortuga. ¿Por qué? Mire, la reforma pensional no avanza, la reforma laboral no avanza, la reforma a la salud se acaba de enredar, la ley de sometimiento no avanza, la humanización de las cárceles no avanza, y como usted bien dice y bien reconoce, hay una operación en marcha tortuga desde cuando se rompió la coalición de gobierno. Eso es cierto, Yamid, pero yo también aquí le he dicho los grandes intereses del gran capital que han controlado no solamente la vida del pueblo colombiano, sino la democracia y que controlan hoy la política. Nosotros, Yamid, nosotros no pretendemos hacer reformas cosméticas en Colombia. Nosotros no llegamos a gobernar el país simplemente para dejar una constancia. Y le decía algo a algunos medios de comunicación esta mañana. Hay toda una ofensiva, hay toda una articulación del establecimiento por destruir nuestro proyecto de gobierno. Y claro, el establecimiento actúa, Yamid. Y es un establecimiento que tiene demasiado poder en nuestro país. Tiene recursos, tiene infraestructura, tiene congresistas, ¿sí? Tiene amplios sectores de la sociedad, tiene otros actores que se han aliado con ellos para impedir que nuestro gobierno tenga éxito. Y por ello este escándalo que se genera a partir pues de lo que hoy conoce el país como las nuevas chuzadas se ha maxificado, a pesar de que hemos reconocido de que es inaceptable que esto ocurra. Hay toda una andanada
y todo un plan establecido para destruir nuestro gobierno y para no permitir que avance. Porque saben que de pasar la reforma laboral, pensional y la reforma a la salud, van a perder miles de millones de pesos que hoy controlan y que hoy significan sus grandes utilidades. Esas tres reformas, que son reformas sociales de fondo, que le cambiarán la vida a nuestro pueblo para bien, pero también la propuesta que hemos llevado al Congreso y que fue radicada, la ley de sometimiento, en donde hoy se están estableciendo 11 mesas de diálogo con los grupos criminales, avanza a paso lento, pero vaya, o sea, a nosotros no nos pueden pedir que en 8 meses que llevamos de gobierno, donde hemos dado pasos importantes para cumplirle a Colombia todo lo que le prometimos, no nos pueden pedir que en 8 meses resolvamos toda la tragedia, toda la corrupción, toda la guerra y toda la barbarie que nos impusieron en los últimos 50 años, Yamid. Es que es la primera vez en la historia de Colombia que llega el progresismo, que llega un sector político y social alternativo a la presidencia de Colombia, de las mayorías de una bancada en el Congreso Nacional. Y todas las tragedias de desigualdad que hemos vivido en el país, como el abandono al Pacífico colombiano, al Caribe, como el abandono a las poblaciones indígenas, afro, campesinas. Nosotros llegamos, Yamid, a producir cambios reales para sacar a Colombia de la pobreza extrema a la que le han sometido, a sacar a Colombia de la guerra. Y no nos pueden pedir, Yamid, que en 8 meses nosotros resolvamos una tragedia que gobiernos criminales que estuvieron en este país por 40 y 50 años le impusieron a Colombia, Yamid. Pero nuestra decisión es inclaudicable de avanzar en estos cambios y en estas reformas, Yamid. Doctor Alexander López, nuevo presidente del Congreso de la República a partir del próximo martes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, Yamid. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro. Sí. Noticentro 1, CMI. Se van Laura Sarabia como jefe de gabinete y Armando Benedetti como embajador en Venezuela. El presidente aceptó sus renuncias, defendió a Laura y el uso del polígrafo. Estoy tranquila, dice Laura, y Benedetti agradece confianza. Estados Unidos informó a Cancillería colombiana sobre el retiro de visa a Benedetti. Corte Constitucional ordena evaluar periódicamente esquemas de protección. Registraduría alerta por masiva inscripción de cédulas. Colombia reafirma apoyo a Palestina. La acompañará en votos en foros internacionales. Arrancan diálogos con 350 bandas de criminales en Medellín. Millonaria condena contra Transmilenio. Se desploma el dólar. No subirán más las tasas de interés. Comenzará descenso. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Se van Laura Sarabia como jefe de gabinete y Armando Benedetti como embajador en Venezuela. El anuncio de la salida de 2 de sus funcionarios más cercanos, la jefe de despacho de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, lo hizo el presidente desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en donde ascendió a 235 alféreces al grado de subtenientes. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. Eso sí, hizo una férrea defensa de Laura Sarabia, de quien dijo era su mano derecha. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño, en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley. Y dijo que su gobierno no chuza y que no lo hará.
ustedes, señores generales, almirantes, si alguna vez de alguno de nosotros en el gobierno civil les llega una orden inconstitucional, tienen toda la autorización para ir allá a algún medio de comunicación y denunciarlo. No lo consideraré una insubordinación, es su derecho y es el derecho del pueblo. Y sin nombrarlo, cuestionó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien en una entrevista radial les dijo a miembros de la fuerza pública que no le pueden decir sí a todo lo que diga el presidente. Eso debe ser investigado. Es una sedición. Es una ruptura sediciosa de la Constitución Nacional. Aún no se conocen los reemplazos de Saravia y Benedetti en el gobierno. La Fiscalía llamó a interrogatorio a 4 policías implicados en el escándalo de las chuzadas en el caso de la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Saravia. Noticentro 1 CMI también conoció que fueron interceptadas 4 y no 2 líneas telefónicas, como se informó inicialmente. Fuentes de la Fiscalía explicaron que serían al menos 6 uniformados que tendrían relación con las chuzadas telefónicas de las que fueron víctimas 2 ex empleadas de Laura Saravia, quien hasta hoy fungió como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía citó a interrogatorio a un policía analista de comunicaciones y 3 investigadores, quienes serían los responsables de entregar el informe falso en el que se mencionaba que las 2 extrabajadoras de Saravia eran supuestas integrantes del Clan del Golfo para poder interceptarlas telefónicamente en busca de la alta suma de dinero que se perdió de la casa de Saravia. Fuentes del proceso revelaron que el fiscal que habría sido engañado para hacer las interceptaciones fue Óscar Fernando Gutiérrez, fiscal seccional del Chocó, a quien un investigador de la policía le entregó un informe en el que aseguraba que una fuente humana tenía información sobre alias La Cocinera y alias La Madrina, que terminaron siendo las ex empleadas de Saravia. Ese informe fue presentado al fiscal Gutiérrez el 30 de enero y las líneas telefónicas estuvieron intervenidas entre el 2 de febrero y el 13 de febrero en las salas de interceptaciones de la policía. Pero un interrogante que surge tiene que ver con el número de líneas telefónicas, pues no serían solo las líneas de las 2 extrabajadoras, sino serían un total de 4 teléfonos. Las otras 2 líneas de las que la Fiscalía no ha hablado están identificadas como alias Jenny y alias La Mona. Otro frente de la investigación va encaminado a tomar la declaración de uniformados relacionados con la seguridad de la Casa de Nariño, quienes atendieron el hurto de dinero de Saravia y el controversial procedimiento de polígrafo en Presidencia. La Fiscalía espera que alguno de los policías colabore y revele quién ideó el plan para otorgarle un acuerdo de colaboración. Y las oficinas de la Dijín de la Policía fueron inspeccionadas por la Procuraduría General en el marco de la investigación por las interceptaciones ilegales que se hicieron desde ese organismo a las ex empleadas de Laura Saravia. Noticentro 1 CMI conoció que en la mañana y tarde de este viernes 2 de junio, la Procuraduría General de la Nación hizo una visita de inspección judicial a las oficinas de la Dijín e Interpol de la Policía Nacional. Funcionarios del organismo de control disciplinario habrían ingresado a la sala donde se hicieron interceptaciones telefónicas ilegales de 2 líneas supuestamente vinculadas al Clan del Golfo. Justo en esta sede de la Dijín e Interpol en la avenida del Dorado con calle 75 se habrían chuzado las líneas de Marelvis Mesa y Fabiola Perea, ambas extrabajadoras de Laura Saravia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Se verificaron las salas de interceptación para obtener información sobre los funcionarios de la Policía Judicial que estarían comprometidos y que habrían realizado las escuchas y los que presuntamente tuvieron incidencia en el procedimiento. Según la Procuraduría, la actuación disciplinaria busca determinar la posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública, específicamente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín y otros funcionarios que puedan resultar vinculados a estos hechos. En un sentido mensaje al presidente de la República, su exsecretaria privada Laura Saravia dijo que tiene la conciencia tranquila y expresó su disposición de acudir a los requerimientos de las autoridades que la investigan por posible abuso de poder en contra de la ex niñera de su hijo. Pocos minutos después de que el presidente Gustavo Petro informara sobre su salida del gobierno, la ex jefe de despacho de la Presidencia de la República, Laura Saravia, publicó en su cuenta de Twitter: profundo agradecimiento, presidente.
y un mensaje para el mandatario y las autoridades. Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre, de todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios. En las próximas horas se hará efectiva la renuncia de la secretaria privada de Gustavo Petro. El otro funcionario que salió hoy del gobierno nacional, quien fungía como embajador en Venezuela, Armando Benedetti, le agradeció al presidente Gustavo Petro la oportunidad que le dio y dijo que cumplió su misión de restablecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Su carta de renuncia la presentó el embajador Armando Benedetti en su cuenta de Twitter, dirigida al presidente de la República, a quien le dice que desde hace muchos años ha admirado su talante de defensa de los derechos de los más desfavorecidos y la denuncia de la violencia sistemática en nuestro país. Seguí tu proyecto político y me uní a él con la plena convicción de que tu pensamiento y visión eran las que necesitaba nuestro país. En la misiva, Benedetti dice que cumplió con la labor de restablecer las relaciones que le encomendó Gustavo Petro con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y agrega: espero que Colombia sepa valorar y aprovechar la gran oportunidad que tu gobierno representa. Armando Benedetti fue fundamental para el triunfo de Gustavo Petro. Le puso orden a la campaña que lo llevó a la presidencia de la República. Y a propósito del ex embajador Armando Benedetti, Noticentro 1 CMI supo hoy que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le notificó a la Cancillería colombiana que le canceló la visa de ingreso a ese país. Esta noche el ex embajador Benedetti negó esa información. El gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa a Armando Benedetti a finales del año 2017, cuando se vio salpicado en el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht. Pues bien, Noticentro 1 CMI estableció esta noche, con fuentes confiables de alto nivel en la Cancillería, que hoy el Departamento de Estado le notificó al gobierno colombiano que Armando Benedetti es sujeto de cancelación de visa y que no puede ingresar a ese país, incluso con el pasaporte diplomático que ostentaba hasta hoy como embajador en Venezuela. Lo curioso del caso es que Armando Benedetti llegó ayer, precisamente en la madrugada, procedente de Los Ángeles, en una visita que le hizo a uno de sus hijos menores, quien se graduó de primaria. El ex embajador Benedetti negó que eso sea cierto y en una llamada de video le mostró a este reportero las visas A1 y A2 de ingreso a los Estados Unidos y por lo tanto no se dio por notificado de lo que le manifestó. Según las fuentes de la Cancillería a Noticentro 1 CMI, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, al colombiano. Miembros de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes respaldaron al presidente Petro y sobre la investigación de las chuzadas ilegales denunciadas por el fiscal dijeron que nadie está por encima de la ley. Desde el Pacto Histórico en la Cámara Baja del Congreso señalaron que rechazan de forma vehemente el uso de altos cargos para llevar a cabo actuaciones presuntamente ilícitas, de abuso de poder y confianza o de intereses personales. El gobierno no puede verse enfrascado defendiendo o tratando un tema de estas características. El gobierno debe estar hoy defendiendo las reformas que se discuten en el Congreso. El gobierno tiene que estar con la gente, con los ciudadanos, mostrando las grandes realizaciones y lo que se ha alcanzado, Plan Nacional de Desarrollo, y no estar envuelto en este evento que afecta al gobierno, afecta la imagen del presidente Gustavo Petro, que nada tiene que ver con esto. Desde la colectividad insisten en su respaldo al presidente Gustavo Petro y dicen que nadie está por encima de la ley. A raíz de la polémica por las chuzadas en el caso de la niñera de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, penalistas plantean que el país debe reglamentar el ejercicio de las interceptaciones. El abogado Iván Cancino advierte que el país está en mora de reglamentar qué delitos pueden ser objeto de interceptaciones legales. En ningún país desarrollado del mundo se puede interceptar por cualquier delito. En Colombia sí. No tiene sentido interceptar por una estafa, por un hurto, no tiene sentido y aquí se permite. Yo creo que también hay que reformar la ley para que no pueda ser solo sobre una fuente anónima que se entrometa en la intimidad de las personas. El presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, pide investigaciones exhaustivas para verificar en qué otros casos se pudo haber presentado una interceptación irregular. Es muy parecido al caso de las chuzadas y por supuesto que debe haber una investigación igual de exhaustiva. Se trata de la utilización de bienes del Estado, de sedes del Estado para fines privados y por supuesto que se trata ya de hechos que dan cuenta de una participación activa de funcionarios del más alto nivel.
Ambos advierten que el episodio develado es grave y demuestra una debilidad en el sistema penal. La Corte Constitucional exhortó a la Unidad Nacional de Protección a establecer un mecanismo para la revisión periódica de los esquemas de seguridad de sus protegidos. La Corte falló una tutela a favor de un líder social que denunció que su vida corría peligro por la disminución de su esquema de protección y porque el chaleco blindado y el celular que le otorgaron no servían. Tenía escolta desde el 2015 y la UNP se lo quitó en 2022, pese a que su nivel de riesgo era extraordinario. La Corte consideró que la UNP no hizo un análisis razonable para reducir el esquema del líder social al que terminó desprotegiendo, teniendo en cuenta que no se demostró la existencia de algún mecanismo o protocolo orientado a examinar periódicamente el estado de los elementos de protección que la UNP suministra a sus usuarios. Se exhortó a esta última para que lo adopte. El registrador Alexander Vega alertó sobre el aumento en la inscripción de cédulas en Caquetá para las próximas elecciones regionales. El registrador nacional Alexander Vega llegó a Florencia a participar del Consejo Extraordinario de Seguimiento Electoral, donde se mostró preocupado por el aumento de las cédulas inscritas para las próximas elecciones regionales. Es por la creación de puestos de votación nuevos en las áreas rurales, donde se ha incrementado. Estos municipios quedan en alerta para verificarlo si efectivamente es un incremento justificado de los nuevos puestos o es presión de los grupos al margen de la ley haciendo inscribir la gente en estas zonas. El funcionario denunció que en varias zonas del Caquetá, al parecer, se presenta una carnetización de los habitantes de zonas rurales. Lo que vamos a evitar con las fuerzas militares y de policía en trabajo coordinado con la gobernación es que no solo no se atente al certamen electoral, sino no se constriña al elector para evitar votar por alguien o que vote a favor de un candidato. Finalmente, el registrador nacional anunció que no está previsto en Colombia mover o trasladar puestos y mesas de votación para las elecciones territoriales por amenazas al orden público. El presidente Gustavo Petro ordenó a la Cancillería votar en favor de Palestina en todas las decisiones de los organismos internacionales donde participen delegados colombianos debido a una actitud contraria que tomó la delegación colombiana ante la Organización Mundial de la Salud. Esta semana sesionó en Ginebra la 76ª edición de la Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó una resolución sobre las condiciones sanitarias en el territorio palestino ocupado por Israel, incluidos Jerusalén Oriental y el Golán sirio ocupado. A pesar de la instrucción del presidente Petro de votar con Palestina, la delegación colombiana se abstuvo de votar la resolución que le hace una advertencia a Israel para que como potencia ocupante asuma la responsabilidad de defender el respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la salud de los palestinos. Ante el llamado de atención que le hizo la Cancillería, el embajador en Ginebra, Gustavo Gallón, envió al secretario de la OMS una comunicación rectificando que por un error involuntario, según él, la delegación se abstuvo, pero pide que se tenga en cuenta que la decisión colombiana es un voto afirmativo para Palestina. En la cárcel de Itagüí, o la cárcel de La Paz de Itagüí, quedó conformado el espacio de conversaciones con las estructuras criminales del Valle de Aburrá y Medellín. Son 3 grandes estructuras que involucran a 350 bandas con alrededor de entre 12.000 y 14.000 integrantes. Fueron 9 meses para crear confianza entre las partes, 9 meses de exploración para dar el segundo paso e iniciar el espacio de conversación con las estructuras armadas más poderosas económicamente y con más alto fuego del Valle de Aburrá y de Medellín. Una conversación que se inicia sin un marco jurídico claro. Podemos esperarnos a que el Congreso legisle, a que pase el examen de constitucionalidad de los proyectos de ley que sean, pero el clamor del pueblo de Antioquia, el clamor del pueblo de Medellín y sus comunas que hemos visitado, el clamor de la gente del Valle de Aburrá es que se pare la violencia, que se paren las violencias armadas. Una conversación en la que el gobierno se compromete a que no habrá impunidad y las víctimas serán escuchadas para garantizar que no haya repetición. Muchos dicen, pero siguen las extorsiones, pero siguen las vulneraciones de los derechos. ¿Quién dijo que 30 años de tantas violencias, de tantos dolores, de tantas rabias, de tantas trampas, se iban a resolver en 9 meses? Pero existe la voluntad de que eso sea posible.
Desde las estructuras armadas, los otrora jefes expresaron su intención de cambiar la historia de la violencia e intentar andar el sendero de la paz y la reconciliación. La historia de esta violencia tiene otra versión que no ha sido escuchada, la de los muchachos de los barrios que han hecho y padecido la guerra, que en la delincuencia han encontrado caminos de supervivencia. Empieza un proceso inédito que tendrá veeduría de la comunidad internacional. Al final de la tarde, la jornada terminó con una movilización popular aquí en el Parque Central de Bello, donde las comunidades vinieron a respaldar este proceso de paz urbana. La Defensoría del Pueblo publicó el 5º informe sobre violaciones del cese el fuego. 117 actos violentos se han presentado este año. En los primeros 5 meses del año, Cauca, Antioquia y Nariño han sido los departamentos donde más han ocurrido estos hechos violentos que han puesto en peligro a la población civil. Han sido registrados 117 hechos, 24 de ellos corresponden a acciones bélicas directas y 93 están relacionadas con acciones violentas indirectas con efectos sobre la población civil. El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC ha sido el principal responsable de las situaciones registradas, con 20 acciones bélicas directas y más de 50 indirectas. El Clan del Golfo ha sido identificado como responsable en 21 acciones indirectas. Naciones Unidas advirtió por la violencia contra defensores de derechos humanos y pidió al gobierno que los proteja. Juliet de Rivero, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, escuchó las preocupaciones de diferentes comunidades de Colombia que están exigiendo paz. La importancia de un diálogo directo entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto armado. Este debe ser un diálogo formal, independiente de las negociaciones que se tienen entre el gobierno y los actores armados. Una de las mayores preocupaciones que tiene Naciones Unidas es que aumente el asesinato de líderes sociales. Cada homicidio de una defensora, de un defensor de derechos humanos es una tragedia para este país y para el mundo entero. Nosotros condenamos la violencia que ejercen grupos armados en los territorios. Este año han sido asesinados 69 líderes sociales. Transmilenio perdió un millonario laudo arbitral y tendrá que pagar más de 74.000 millones de pesos a la empresa que recauda los pasajes. La administración de Bogotá analiza acciones jurídicas contra la decisión. Este es el laudo arbitral que ordena a Transmilenio el pago de 74.000 millones de pesos a Recaudo Bogotá, la empresa encargada de recoger el dinero producto de los pasajes en el sistema. La pretensión era mucho mayor, se le dio la razón por el laudo arbitral a un monto. Vamos a revisar si ese monto es el correcto o es inferior. Los árbitros consideraron que Transmilenio generó un desequilibrio económico en el contrato de recaudo por las demoras en la implementación del SITP. Estamos en un análisis juicioso que nos permitirá saber si la acción que tenemos que tomar es repetir o aceptar. Recaudo Bogotá está en ley de reorganización 1116, acumula deudas superiores a los 200.000 millones de pesos. Estos recursos serán destinados a honrar la deuda con la banca internacional. El laudo es un duro golpe a las finanzas de Transmilenio. El sistema tiene un déficit de 2.4 billones de pesos. No obstante, el gerente aclaró que el pago de estas pretensiones no afectará la tarifa. Migración Colombia adoptó medidas para reducir el tiempo que deben estar en el aeropuerto El Dorado los viajeros internacionales. Un desarrollo tecnológico de reconocimiento biométrico facial implementó Migración Colombia para turistas extranjeros que salen del país. Es una nueva tecnología igualmente de biometría facial para extranjeros para que la salida sea mucho más fluida y mucho más fácil. Esto finalmente lo que contribuye es a que haya más viajeros queriendo venir a Colombia, que fomentemos el turismo. Esta medida beneficiará a viajeros internacionales mayores de 18 años que visiten Colombia por turismo o por actividades de corta estancia. Se celebró hoy el Día Mundial de Acción contra Trastornos Alimentarios. En Colombia, el 21% de los casos atendidos son de menores de 13 años. Las cifras son del programa de Equilibrio. La doctora Carolina Villanueva Betancur, psicóloga y coordinadora del área de psicología del programa Equilibrio, explicó los principales síntomas de estos trastornos. Preocupación excesiva por los cambios corporales,
una preocupación excesiva por comer algunos grupos de alimentos como carbohidratos, grasas, como un cambio abrupto del estado usual, ¿no? Del estado anímico de la persona, incluso. La psicóloga señaló que una vez se identifiquen estos síntomas es importante buscar asesoría de expertos que realmente sepan cómo tratar estos casos. De acuerdo con la doctora, los trastornos alimenticios son un problema de salud mental y son la segunda causa de muertes por salud mental. Y es que otra cifra que preocupa de casos de salud mental tiene que ver con los suicidios. En lo corrido de este año van 788 casos en Colombia. Hay más intentos de suicidio de mujeres, pero más suicidios en hombres. La representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, planea presentar un proyecto de ley para atender esta situación. La reforma a la salud está viva y avanza en el Congreso. Esa es la percepción de Alfredo Mondragón, uno de los ponentes, pese a los reparos realizados en la plenaria de la Cámara a esta iniciativa. La reforma la hemos tenido en atención primaria para que no se nos vaya a agravar. Ya se han resuelto el 60% de los impedimentos presentados en la plenaria de Cámara de Representantes al proyecto de reforma a la salud, asegura Alfredo Mondragón, uno de sus ponentes. La próxima semana seguirán los otros pocos impedimentos que faltan y que empiece el debate de las ponencias negativas y las que hemos hecho ponencia positiva. El congresista aseguró que, aunque algunos parlamentarios de los partidos aliados al gobierno se oponen al proyecto, cuentan con la mayoría. Hoy coinciden sectores, un sector minoritario del Partido Verde, sector minoritario de Dignidad y del Nuevo Liberalismo, con el Centro Democrático y con Cambio Radical, que coinciden que la reforma se tiene que archivar. Se solicitarán sesiones extras para alcanzar los 4 debates. 15.000 canecas de basura fueron hurtadas en el último año en Bogotá. La cifra fue revelada en el Consejo, donde además denunciaron la negligencia del distrito para reponerlas. En Bogotá ni las canecas de basura se salvan de los ladrones. Según cifras reveladas hoy en el Consejo, al día vandalizan o se roban 40 de estos elementos. 15.000 cestas no han sido arregladas después de ser vandalizadas y hurtadas, y se dan cuenta que le siguen cobrando estas tarifas a los bogotanos y los bogotanos siguen pagando y la UAESP no hace nada al respecto. Según el concejal, los capitalinos vienen pagando para la reposición de estas canecas sin que a la fecha se haya hecho. 37.000 millones de pesos, que es lo que los bogotanos han venido pagando en cuestión de aseo, de cestas, de mantenimiento, y vemos que en el 2023 no han modificado, no han arreglado ni han repuesto ninguna de estas hurtadas o vandalizadas. Las localidades con más robos de este mobiliario son Puente Aranda, Suba y Teusaquillo. La policía investiga la muerte de una joven mujer en circunstancias extrañas dentro de su casa en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá. Jessica Calvera, de 39 años, fue reportada como desaparecida en horas de la mañana. En medio de su búsqueda, la Policía Metropolitana ingresó a su vivienda. La mujer se encontraba en el baño con 5 laceraciones por arma cortopunzante. Las primeras indagaciones dan cuenta que los hechos habrían sucedido al interior de la misma residencia, al parecer por un menor de edad que convivía con ella. Esta persona está siendo aprendida, o fue aprendida en ese momento, y está siendo puesta a disposición en la URI de menores. El menor es un joven de 16 años, hijastro de Jessica, quien vivía con ella y con su esposo en la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia. En Bogotá, la policía activó un plan especial por las consultas interpartidistas del fin de semana y también por el partido Millonarios América en el Estadio El Campín. La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de un plan especial de seguridad para este fin de semana por las votaciones a consultas interpartidistas. Este amplio dispositivo que estará garantizando la seguridad con 4.129 policías. También habrá un dispositivo de seguridad especial para el partido Millonarios América. La Policía Nacional ha realizado una efectiva planeación del servicio para atender este gran escenario deportivo el día sábado con más de 1.129 uniformados. La Policía de Tránsito y Transporte tendrá 15 puestos de control para medir alcoholemia y velocidad. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso aprueba una polémica ley. En India, un accidente entre trenes deja centenares de muertos, mientras en Rusia continúan los ataques. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía y los militares, promulgado como respuesta a la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país latinoamericano desde hace varios meses. En este decreto se legisla, entre otras cosas, el uso de munición real por parte de los agentes, que podrán disparar a un sospechoso sin que éste haya abierto fuego contra ellos antes. Al menos 120 personas murieron y más de 850 quedaron heridas en el este de la India, después de que un tren de pasajeros descarrilase y varios vagones que volcaron fueran impactados por otro tren que viajaba en sentido opuesto. Los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastre, junto con bomberos, médicos y policías, trabajan en la zona asistiendo a las víctimas. Al menos 2 personas murieron y 21 resultaron heridas en un bombardeo contra la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, y la cual ha sido blanco de una inédita ola de ataques por parte de las tropas de Kiev, mientras se confirmó la evacuación de 2.500 personas para alejarlas de la frontera con Ucrania. El precio del dólar se desplomó. La cotización es la más baja desde el inicio de la administración Petro. El precio del dólar cerró la semana a la baja y se cotizó en niveles de los 4.355 pesos, lo que representó una disminución de 55 pesos frente al promedio del día anterior. Se marcó un mínimo de 4.339 pesos en una jornada donde se negociaron más de 915 millones de dólares. Este es uno de los descensos más significativos de la divisa en los últimos meses. El tema internacional sigue marcando la volatilidad en el mercado. Es un fenómeno internacional donde el escenario ha sido mejor, y como el escenario ha sido mejor, pues básicamente el dólar pierde atractivo. Las monedas de la región, como el peso mexicano, peso chileno, han ganado terreno. Colombia gana terreno. Asimismo, el contexto local pone presión a la baja en la tasa de cambio. El mercado asume que el gobierno ha perdido muchísima fuerza, ha perdido muchísimos aliados, y eso va a impedir que sus reformas no consensuadas pasen de forma directa. Si el mercado asume que el gobierno perdió fuerza, lo ve de buena manera, lo ve de buena forma. Quiere decir que este gobierno tiene que conciliar, y al hacer reformas conciliadas, lógicas, pues eso realmente sí es sano para la economía. El precio del dólar se mantendría a la baja en los próximos días. Desde la medianoche entra a regir un reajuste de 600 pesos en el galón de gasolina en todo el país. La ministra de Minas y Energía indicó que ya se tiene listo el incremento del precio de la gasolina para este mes. El incremento de la gasolina de este mes es 600 pesos, el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior, y arranca en cuanto tengamos las firmas de los decretos completas y se oficialice. Estamos por estos días haciendo ese incremento. Igualmente manifestó que el precio del diésel se mantiene estable. En este momento el presidente de la República ha decidido que por ahora el incremento se mantiene solamente para la gasolina y no va a haber incremento en el diésel. De otra parte, se refirió a la salida del país de 4 empresas mineras. Podemos decir que al momento la Agencia Nacional de Minería no ha recibido ni una sola notificación oficial de la salida de estas empresas. Es decir, que no tenemos información oficial al respecto, y hasta que no lo tengamos no nos podemos pronunciar porque no sabemos. El pronunciamiento lo hizo en Villavicencio, donde asistió a la entrega de paneles solares a un centro educativo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo un llamado al sistema financiero para reducir aún más las tasas de interés. El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que se está dando las condiciones para menores intereses y reactivar la economía tanto en el consumo de los hogares como en los sectores de la industria y el comercio. El país debe comenzar a bajar las tasas de interés, y que ya el Banco Agrario empezó a hacerlo, tiene las tasas de interés más bajas, y que debe ser un ejemplo que debería ser seguido por otros bancos comerciales. Ya Comeva nos informó que había también empezado a bajar, y ojalá otros bancos sigan, no solamente en tarjetas de crédito, sino en acceso al crédito cotidiano de las personas, que es crédito para actividad productiva. El funcionario señaló que el Banco de la República ha dado mensajes que el incremento de las tasas llegó a su fin. Para el segundo semestre, en la medida que baje la inflación, también bajarán las tasas de interés. Pero además hoy, por razones particulares del comportamiento de la inflación, tenemos unas tasas muy elevadas. Eso impide que las actividades productivas se desarrollen y que la expectativa de rendimientos de cualquier actividad económica se las lleven los bancos. El superintendente financiero encargado, César Ferrari, comparte la tesis al señalar que las tasas de interés en Colombia frenan la dinámica económica.
tenemos que reducir las tasas de interés porque siguen siendo excesivamente altas y si nos comparamos con las internacionales son súper altas. Eso no posibilita el desarrollo de los mercados. El pronunciamiento fue hecho durante un foro sobre inclusión financiera. El presidente de ASESCO, Felipe González, anunció el restablecimiento de los aranceles a la importación de acero hacia nuestro país. Con el fin de contrarrestar la competencia desleal, el sector del acero en Colombia pide al gobierno revivir los aranceles a las importaciones de ese insumo que llegan por debajo del precio comercial, afectando a la producción nacional. Sigue siendo un valor importante porque cuando uno va al mercado y ves que la competencia desleal que calculamos llega con diferencias de precios de más del 20%, pues claramente no hay una lógica ahí de mercado racional, ¿no? La mayoría del acero proviene de Asia, de países como China. Más del 50% de los hogares en Colombia manifiesta que su situación económica está peor que la de hace un año. Así lo revela una encuesta del DANE. Así vemos entonces, según los resultados del primer trimestre del año 2023 de la encuesta Pulso Social del DANE, el 50.8% de los hogares creen que su economía empeoró en el último año y el 62.3% de los colombianos encuestados creen que la economía del país empeoró en el mismo periodo. Las expectativas de los colombianos para los próximos 12 meses son negativas, pues el 50% de ellos cree que la economía del país empeorará. Otro dato de la encuesta revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es que el 49.6% de los habitantes se considera pobre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,69% a 1.147 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 6,25% a 30.600 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 9,09% a 100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.248 millones de pesos, con una variación positiva de 4,88% a 28.180 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.355 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.240 pesos y la venden en 4.290 pesos. Un euro cuesta 4.727 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.80. El azúcar se transó en 24,74 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.87. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.40. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.116 pesos.